te diría mini crisis por ahora, o crisis que no es menor, pero que me parece que va a encauzarse entre ahí los sectores de la llamada Fuerza del Cielo y el sector más, el brazo de la política institucional que pueden encarnar los Menem y algún otro personaje más que reporta en Karina Milei, y los sectores de estos jóvenes y no tan jóvenes trolls que tienen armado toda esta estructura, que dependen de Santiago Caputo, que se encargan de violentar a todo el mundo vía redes. Bueno, esa disputa que se dio indudablemente el fin de semana a partir del cierre de listas y haber dejado afuera de todo el armado a los referentes de la Fuerza del Cielo, indudablemente ha generado ruido ahí en el mundo libertario. Ruido que me parece que trató de zanjar de alguna manera inteligente en sus modos. Ayer no lo pudimos charlar por los problemas que tuvimos con la comunicación. Digo, Javier Milei en ese abrazo con Daniel Pacerini, el famoso Gordo Dam, en el encuentro ahí en la Derecha Fest en la ciudad de Córdoba, como una especie de señal de distensión, bajo la supuesta promesa, según comentan algunos, de que algún pago vendrá de cara a las elecciones de octubre, con el armado de las listas en algunos lugares, con alguna expectativa de poder ingresar en el rol de diputados de la Nación por algunas de las provincias más que puedan ser más afines a la libertad de avanza. Ese es un dato. El otro dato es indudablemente una campaña que va tomando lentamente, va tomando temperatura, con algunos planteos. La respuesta de Axel Kicillof a algunas situaciones en términos de el plano local, pero también lo sucedido con el embajador o quien sería, hay que ver si se le acepta el placet, el embajador de los Estados Unidos y su presentación allí en el Congreso de los Estados Unidos, defendiendo su postulación y sus afirmaciones, indudablemente han hecho mucho ruido, y había que ver cómo se desanda ese camino en un gobierno que no tiene ningún prurito en tener, porque de alguna manera, si se me apura, piensan más o menos lo mismo que Peter Lamelas, el designado embajador por Donald Trump, pero hay un sector de la dirigencia y hay amplios sectores de la sociedad que han visto con mucho desagrado estas declaraciones de Lamelas. Habrá que ver también así hasta dónde el gobierno soporta algún nivel de presión que ha aparecido. Sigue negociándose la situación con los gobernadores de cara a poder confirmar, mantener los vetos que según Javier Milei ya están firmados, pero que todavía no se han dado a conocer. Hay rumores de vetos parciales, hay rumores, te diría, de todo tipo, y la comunicación presidencial ha hecho circular, ha dejado correr off the record versiones que tienen que ver con algún grado de expectativa de cara al sábado. Javier Milei va a estar allí en la inauguración oficial de la sociedad rural que dirige su amigo Pino, que reporta de alguna manera directamente allí a los intereses libertarios, y que, insisto, hay expectativas con alguna baja de retención en algunos de los sectores de la cadena, en un contexto muy difícil para el campo. Ha pasado 17 años de lo que fue aquel conflicto en 2008, no deja de llamar la atención la pasividad de algunos referentes. Si bien, como siempre marcamos, la política dinámica y los contextos nunca son iguales, y los escenarios, siendo diferentes, pueden mostrar actitudes también absolutamente diferentes. El campo las tiene todas en contra por este tiempo: dólar planchado, se terminó la plata dulce de la baja de las retenciones el 30 de junio, una situación que un dólar que aumenta y que aumenta los costos de producción, y que
marcan este escenario que además se debe sumar, si no agregamos por ejemplo el factor carne, los problemas que tiene de competitividad de Argentina a partir de lo que se está haciendo mal en el sector con respecto al crecimiento de Brasil, con respecto al crecimiento de Uruguay, con respecto al tipo de demanda que empieza a ejercer China. Bueno, una serie de combinaciones que marcan un mal momento del campo y que sus dirigentes parecen quedarse acotados solamente a la demanda formal, que seguramente va a tener el día sábado un protagonismo Javier Milei que le va a reparar, le va a generar allí en la propia sociedad rural, imaginamos unos cuantos vítores, porque en definitiva el gran sector de los propietarios del campo argentino no dejan de estar contentos con las expectativas que les ha generado el actual presidente de los argentinos. Miguel, ¿hasta dónde hay que seguir la interna libertaria, esto que tanto se habló del fin del triángulo de hierro entre los Milei y Caputo? Bueno, la interna, ¿no?, que se dio entre, o que se da entre Villarruel y Milei, estas agresiones nuevamente que se emitieron en Córdoba antes de anoche. ¿Hasta dónde hay que seguir o es parte de todo la pirotecnia y que detrás se están escondiendo otras decisiones y que se desvía el foco de atención? ¿Qué hora es? 8:48 de la mañana en Rosario. Hasta las 8:48 de la mañana, hay que seguirlo. Digamos, me parece que no tiene, haces bien el marcar la pregunta porque me parece que hay detrás todo una parafernalia que es absolutamente secundario a lo que efectivamente pasa en la Argentina de gravoso con respecto a algunas actitudes. A ver, no lo pudimos comentar ayer, pero el gobierno nacional ha generado a través de una serie de mecanismos para mantener el dólar no más allá de los 1.300 pesos, un endeudamiento con una elevación de tasas a niveles realmente altísimos, insospechados, un elemento que reivindicaba el gobierno a comienzo de la gestión, que fue bajar las tasas, porque eso propiciaría el crédito y demás. Hoy estamos hablando de tasas de más del 100%, 130%, según lo del crédito que hablemos, en términos personales, porque hay una base atrás que está dando una señal a estos famosos créditos, estas famosas cauciones, y a qué tasa toma el gobierno préstamos, y que promete que va a devolver dinero a muy corto plazo con un muy alto interés. Bueno, todo ese proceso es te diría, un verdadero desajuste o un verdadero mal manejo de una mala praxis de la economía, y que pasa sin que se aborde demasiado y que tenga en los medios de comunicación cercanos al gobierno, si uno se toma el trabajo de ver que la noticia aparece con algún grado de desarrollo muy abajo entre las noticias supuestamente menos importantes, pero te diría que es el problema más urgente que efectivamente tiene el gobierno. En el medio se van construyendo discursos violentos, decíamos antes de ayer que se esperaba que efectivamente Milei diera un discurso fiel a sus características, porque el núcleo del público al que se dirigía tenía que ver con eso. No defraudó en ese marco con las definiciones sobre la propia vicepresidenta, pero a mí me parece que estas discusiones de si puse o no un concejal en una localidad más o menos importante de la provincia de Buenos Aires, los enojos, los mensajes encriptados o no tan encriptados vía redes con cuestionamientos internos, sirve para el regodeo de un sector de la política que hoy está en el poder y que Milei en su momento inteligentemente lo denominó como un tema de casta, porque estaba muy alejado de la gente y que termina siendo parte de alguna manera de lo mismo. Para mí es un tema muy chiquito, que puede tener algún título. Unos le dedican demasiado tiempo porque me parece que en el fondo lo que hay, insisto, es tapar situaciones mucho más gravosas en lo que está pasando en la Argentina, y que si pasa, pasa.
y ahí me parece que es donde tal vez nosotros, como personas que tenemos acceso y la dicha, la suerte de estar frente a un medio, y nuestros oyentes o los ciudadanos y las ciudadanas tenemos la obligación de saber mirar, ¿no? Entre líneas algunas cositas, porque después las bombas explotan y algunos se desayunan como si fuera una gran novedad. En realidad lo que está pasando es subterráneamente, parecen que son cosas subterráneas, que la gran prensa mira para otro lado, pero los problemas están y crecen de manera, te diría que acuciante. Miguel, por último, te quiero meter en la cuestión paritaria. El día de ayer hubo reunión paritaria entre ATE y UPCN y el gobierno nacional. Sí. UPCN acepta un 1% mensual de aquí hasta diciembre sin saber los vaivenes de la economía y después de las agresiones, las celebraciones que hizo Sturzenegger con respecto a 50.000 trabajadores estatales menos y demás. Y el día de ayer, sin embargo, UPCN escucha la oferta y la acepta inmediatamente. Bueno, ATE obviamente rechazó, tiene una postura un poco más crítica con respecto al tema paritario en todos los órdenes, pero insisto en el posicionamiento de UPCN de ser oficialista constantemente. Cuesta entender la lógica de UPCN. Uno, honestamente, no es un especialista en materia de cuestiones sindicales, pero indudablemente hay una necesidad de mantenerse, uno era inicialmente al voleo, dicho, tratar de mantener las cosas dentro de ciertos límites, ¿no? Es cierto que cuando aparecen tiempos sociales donde hay una convalidación a cierta agresividad en términos de ir contra determinado sector del mundo sindical, ese sector sindical tiende a retrotraerse, porque lo que se trata es de cuidar o de perder lo menos posible. Esa lógica funciona en un sistema capitalista, funciona para todos los sectores, en términos de, podemos pensar, si hablas de, por ejemplo, es el sector privado, y hablas de la situación hoy de trabajadores acá cerquita, de Asindar, cómo tratan de acordar lo básico que es no perder los puestos de trabajo. Entonces muchas veces se aceptan paritarias con aumentos muy escasos, porque lo que importa es, se diría en el barrio o se diría en la cancha, aguantemos el momento. Lo de UPCN tal vez se pueda explicar desde la lógica de, siendo benevolentes con Rodríguez y sus muchachos, de un deterioro que ha sido muy marcado desde el punto de vista de la cantidad de trabajadores que han quedado fuera del sistema. Hasta ahí, todo entendible. Ahora, aceptar sin más ni más una propuesta que decididamente está por debajo de lo que está haciendo la inflación, me parece que es ya un poco mucho, porque no es que llegaste a esa instancia después de una dura negociación. Fue lo único que se le ofreció, lo primero que aceptaron. Y me imagino ahí que los trabajadores que reportan en UPCN no deben estar efectivamente muy felices, y que uno tiene dudas si efectivamente puede modificar algo o no desde las propias bases esta demanda, ¿no? Con sistemas tan personalistas en la conducción, con estructuras de dirección política en los sindicatos que permanecen décadas, es muy difícil romper de alguna manera con esos elementos. Y una dirigencia que tiene mucho de, te diría, de servir a ciertas condiciones que tienen que ver con ser siempre oficialistas. Entonces ahí hay toda una situación que marca claramente este tiempo político que estamos viviendo, y este tiempo social y este tiempo económico, en un contexto, no hay que dejar de lado eso decirlo, donde hay amplios sectores de la sociedad que tienen una mirada peyorativa, sobre todo en lo que sea el mundo del trabajo estatal. Entonces nadie podrá decir que Javier Milei no ha hecho un ataque sistemático a todo lo que tenga que ver con el Estado, y hubo un 56% de la sociedad pro ese paquete. Infiero también, volviendo a ser benevolente con Rodríguez, que es muy difícil aguantar los trapos
entre comillas, en un contexto en esas condiciones. Pero a uno le parece que tal vez habría que sumar un poco más la cabeza, porque esta pérdida sistemática da la sensación que es beneficio solamente para el Estado y no para los trabajadores, ¿no? Miguel, muchísimas gracias por estos minutos. Te mando un abrazo, Julián. Hasta mañana. Será hasta mañana. Pasaba el análisis político de Fundamentar de la mano del licenciado Miguel Hernán Gómez.